Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hey Day Tutoriales. Yo soy Pilar García y en este video quiero explicarte cómo prepararte para el evento del puesto de huevos de chocolate 2026. Muy pronto tendremos la llegada del puesto de huevos de chocolate de este año. Este evento iniciará el martes 24 de marzo y durará hasta el 6 de abril. La máquina temporal será entregada por Alfred el martes 24 de marzo a todos los jugadores de nivel 17 en adelante. Alfred llegará a todas las granjas con un paquete. Lo dejará en la casa de tu granja para que puedas iniciar este evento. Abre el paquete y pulsa en reclamar tu máquina. Luego busca en los edificios de producción el puesto de huevos de chocolate. Con tu dedo desliza y coloca la máquina en tu granja. Una vez puesta en la granja, la máquina estará lista para trabajar. En este momento nadie tiene la máquina. Será entregada por el cartero el martes 24 de marzo a las 8 de la mañana de la hora universal. Antes de eso no podrás recibirla. La máquina no tendrá ningún costo. Con esta nueva máquina podrás crear huevos de chocolate para así llenar las cajas de los barcos y ganar recompensas en el evento especial, que nuevamente te recuerdo aún no está disponible. La máquina tendrá dos espacios gratuitos y los espacios extra de la máquina costarán un total de 230 diamantes. Aunque no es necesario que los abras todos. Para conseguir la primera estrella de la máquina necesitarás 48 horas o 10 diamantes. Para la segunda estrella se necesitarán 240 horas o 50 diamantes. Y finalmente para la tercera estrella serán necesarias 380 horas o 125 diamantes para un total de 185 diamantes. Si en los años anteriores usaste diamantes para mejorar la máquina o abrir espacios, estos no aparecerán en esta máquina. Todos los diamantes gastados en esta máquina y las horas de maestría se perderán una vez se termine el evento, por lo que definitivamente no aconsejo el gasto de diamantes en estos eventos. Podrás conseguir muchas recompensas sin necesidad de ellos. El puesto de huevos de chocolate de 2026 podrá producir 8 tipos de huevos. Cada huevo tendrá una duración de producción de tan solo 10 minutos. Por eso te mencionaba que no será necesario abrir los espacios de la máquina. Solo debes entrar un poco más seguido a tu granja para producir. Igualmente, cada huevo costará 3 diamantes para ser adelantado en caso de que lo necesites. Iniciaremos con el huevo de vaca de chocolate. Desbloqueado en el nivel 17 necesitarás para producirlo una tarta de calabaza, 5 soyas y 5 trigos. Entregarán 10 conejos de chocolate. El huevo oveja de chocolate, desbloqueado en el nivel 17, necesitarás una tortita, 5 maíces y una leche de vaca. Entregarán 10 conejos de chocolate. El huevo gallina de chocolate, desbloqueado en el nivel 20, necesitarás un muffin de frambuesa, una calabaza y 5 maíces. Entregarán 20 conejos de chocolate. El huevo abeja de chocolate, desbloqueado en el nivel 20, necesitarás un gorro de lana azul, 5 zanahorias y 3 tocinos. Entregarán 20 conejos de chocolate. El huevo pato de chocolate, desbloqueado en el nivel 30, necesitarás un gratinado de pescado, 5 tomates y 3 moras. Entregarán 10 conejos de chocolate. El huevo cerdito de chocolate, desbloqueado en el nivel 35, necesitarás un zumo de manzana, 5 patatas y una leche de cabra. Entregarán 10 conejos de chocolate. El huevo caballo de chocolate. Desbloqueado en el nivel 45 necesitarás un pastel de chocolate, 3 granos de café y 5 manzanillas. Entregarán 25 conejos de chocolate. Y por último, el huevo cabra de chocolate. Desbloqueado en el nivel 55 necesitarás un caramelo, 3 sésamos y 5 lirios. Entregarán 35 conejos de chocolate. Como te comentaba, cada regalo tendrá un tiempo de producción de 10 minutos y costará 3 diamantes adelantarlo. El objetivo de esta máquina es producir huevos de chocolate para que con ellos puedas cerrar cajas de los barcos. Al cerrar las cajas de regalos serán entregados los conejos de chocolate. Con ellos podrás comprar recompensas en el catálogo de Pascua de este año. Para ingresar al catálogo solo debes presionar el símbolo especial de tu granja ubicado debajo del icono que indica las monedas y diamantes de tu granja. Las hojas de este catálogo irán cambiando cada cierto tiempo, así que debes ir consiguiendo conejos de chocolate y gastándolos en el catálogo. Cuando compres las recompensas del catálogo se añadirán directamente a tu inventario, ya sean decoraciones, monedas, tickets, potenciadores y otros. No debes esperar a que Alfred llegue con tu regalo ni nada, este se añade automáticamente a tu inventario.
Luego de terminado el evento, los conejos de chocolate no gastados serán convertidos en monedas. También desaparecerán los huevos de chocolate que no fueron utilizados y la máquina temporal. Es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Todos los barcos a partir del martes pedirán al menos 3 cajas de huevos de chocolate. Así que si no quieres participar, tampoco podrás enviar barcos o deberás pedir ayuda en estas cajas para poder cerrarlas. Los huevos que produzcas en tu granja no podrán ser vendidos, intercambiados, regalados, donados, ni tampoco pedidos a Tom. Serán exclusivos para el uso en tu granja o para cerrar cajas de barcos de otros amigos. Lo que sí podrás pedirle a Tom serán los productos necesarios para crear tus huevos y la materia prima. Si cierras cajas de barcos de huevos de otros jugadores que pidan ayuda, recibirás las recompensas. Es decir, el jugador que cierra la caja se llevará la recompensa. A pesar de que la máquina pide demasiados diamantes para abrir los espacios de producción, no necesitas abrirlos. Los huevos en esta ocasión tendrán un tiempo de producción de 10 minutos cada uno. Entonces será muy fácil si tienes la oportunidad de entrar a tu granja cada 20 minutos y producir tus huevos cada vez. Dado que los barcos llegan cada 4 horas, tendrás más que suficiente tiempo para tener los huevos necesarios para cerrar tus cajas. Si no tienes la oportunidad de entrar tantas veces a tu granja, podrías pensar la posibilidad de abrir el tercer espacio gastando solo 20 diamantes y ganar un espacio más. Pero eso ya tendrías que calcularlo en el tiempo del evento. Mi mayor consejo será que no te apures en enviar miles de barcos al día para ganar conejos de chocolate. Este evento tendrá una duración de 14 días, por lo que tienes tiempo suficiente para ganar muchas cosas. Si envías demasiados barcos, los primeros días tu granero no resistirá tantos productos gastados y eventualmente tendrás que disminuir el envío de estos. Los potenciadores también podrían ser útiles en algunas ocasiones. Sin embargo, tienen sus fallas. El potenciador que acelera la llegada de los barcos podría beneficiarte al principio, ya que podrás ganar acebos enviando barcos más seguido. Sin embargo, llega el momento en el que el granero no soportará el gasto de tantos productos en las cajas y la demanda superará la producción. Si tienes este potenciador, úsalo solamente si tu granero es lo suficientemente resistente para tanto producto que gastarás. El otro potenciador es aquel que cierra la caja de los barcos. Este potenciador, si bien es bastante útil cuando tienes que cerrar las cajas que no puedes cerrar fácilmente, tiene una gran desventaja. Solo podrás decidir qué caja cerrar una única vez cuando lo actives. Las siguientes veces el barco llegará ya con 2 o 3 cajas cerradas al azar. Si bien puede irte bien cerrando cajas de productos, podrías desperdiciar una caja de huevos haciéndote perder los conejos de chocolate, lo cual a mi parecer no vale la pena. Tendrías que usarlo una vez y luego pensar la idea de desecharlo. Recuerda que no solo debes hacer huevos en tu granja, sino que además debes recordar producir los otros productos de tu nivel también. Los barcos no son solo de huevos, sino que podrán pedir huevos, leche, pan o cualquier producto, fruta, cosecha que tengas de tu nivel. Si solo te concentras en hacer huevos, los otros productos te faltarán y tardarás más en producirlo que los propios huevos. No te confíes en que los demás granjeros te ayudarán con las cajas de productos. Llegará el momento en el que cada granjero deberá asumir el cierre de sus propias cajas, porque todos estamos en el mismo evento y todos gastaremos recursos que no podremos desperdiciar. Si ves que tienes un barco del cual no tienes nada o que tardarás demasiado en enviar, mejor lo zarpas sin llenar y esperas el siguiente. Por ahora ve preparando los diferentes productos para tus barcos y la creación de los huevos. Si este video fue de utilidad, déjale un me gusta y compártelo con tus amigos para que ellos también puedan saber más acerca de la máquina temporal que llegará muy pronto a nuestras granjas. Suscríbete al canal y a las redes sociales. Activa las notificaciones para no perderte ninguna noticia de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.